Las 10:36 de la noche en España. En Asia Oriental es ya 1 de julio. Han pasado 4 horas y media desde las 12 en punto de la noche. Era la hora cero, el momento en el que, siglo y medio después, la corona británica devolvía la soberanía de Hong Kong a China. Ha sido el final de una de las más importantes colonias que aún quedaban en el mundo. Y ha sido también el comienzo de una de las experiencias más sorprendentes que puede deparar la historia. Un régimen comunista se hace cargo de un pequeño pero multimillonario territorio que está considerado como el más puro ejemplo del capitalismo. Un difícil matrimonio en el que hay, claro está, tensiones. Manifestantes demócratas hacían oír su voz pidiendo respeto a las libertades hace muy pocos minutos, allí en Hong Kong. Antes, como ven, con toda la pompa y el ritual típicamente británicos, el príncipe de Gales y el último gobernador de Hong Kong, Christopher Patten, han presidido la ceremonia del adiós. Han sonado las gaitas y también los tambores, las bandas de la Guardia Escocesa y de la Marina Real. No ha habido lágrimas, pero sí una emoción contenida y típicamente inglesa. Y además el cielo ha llorado sobre Hong Kong. A las 12 en punto, las 6 de la tarde en España, el reloj en Tiananmen contaba las horas, los minutos e incluso los segundos que faltaban para que Hong Kong volviera a manos chinas, se ha puesto a cero y se vivía con emoción. Mientras en la calle los hongkoneses contemplaban lo que se ha dado en llamar la fiesta más grande del mundo, millones de luces, 40 toneladas de fuegos artificiales. Mientras tanto, los dirigentes chinos preparaban su demostración de fuerza. En el interior del Centro de Congresos y Exposiciones, el presidente Jiang Zemin hablaba de un futuro de esperanza para Hong Kong y a pocos kilómetros, 4.000 soldados con varias decenas de carros blindados siguen avanzando sobre Hong Kong. Llegarán allí en menos de 2 horas, cuando sean en España las 12 en punto de la noche. Vamos a írselo contando paso a paso y llegaremos con este programa precisamente hasta ese momento. Vamos a conocer en directo también las reacciones en varias de las capitales más importantes del planeta. Quizá a partir de esta noche el mundo empiece a comprender que China no es precisamente un gigante dormido. Se abre, por lo tanto, una etapa digna de los mejores analistas internacionales. Nunca se ha estado tan cerca de comprobar si verdaderamente puede hacerse realidad la propuesta del último gran líder oficial chino, Deng Xiaoping. Esa propuesta que decía un país, 2 sistemas. Las cenizas de Deng, muerto en febrero de este mismo año, fueron esparcidas según su última voluntad entre Taiwán y Hong Kong. Todo un símbolo. Sobre ellas y sobre lo que ocurrirá a partir de hoy habrá que responder a esta gran pregunta que va a hacer la República Popular de China con Hong Kong. Nos acompañan esta noche en este estudio para responder, entre otras, a esas preguntas, Inocencio Arias, director de la Oficina de Información Diplomática. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Francisco Marcos Marín, catedrático y experto en lingüística, también en lingüística china y visitante de ese país con frecuencia para el trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Podemos decir, Inocencio Arias, que ya, por los signos que hemos visto, por esos 4.000 soldados que en principio estaban previstos, pero que siguen avanzando hacia Hong Kong y que entrarán, ya podemos hacer un dibujo de lo que va a ser el Hong Kong bajo el régimen de la China comunista. Va a ser una zona especial incorporada de China. La soberanía pasa totalmente a China, aunque va a tener un régimen especial durante 50 años. Pero nos encontramos con un territorio que era una colonia y que ahora pasa a depender de China, de uno de los países más importantes del mundo. Tendríamos que ver ese momento cumbre, el momento en el que se arriaba una de las banderas, se arriaba la Union Jack, la bandera de Gran Bretaña, y se izaba al mismo tiempo la bandera china. Podríamos recordar ese segundo en el que Hong Kong ha pasado de unas a otras manos, si les parece.
segundos más importantes en la historia de Hong Kong, pero paradojas de la historia. Francisco Marcos Marín, cuando los ingleses obtuvieron Hong Kong hace 156 años, el capitán que negoció con los chinos y que consiguió la isla fue inmediatamente destituido, de vuelta a Gran Bretaña y fulminantemente cesado de su cargo porque le achacaban haber conseguido muy poco. Claro, es que hay que recordar que entonces Hong Kong era un islote pantanoso donde morían las personas, incluidos los escasísimos chinos de la zona, de malaria fundamentalmente y de todo tipo de enfermedades tropicales, y era un lugar insalubre, uno de los sitios más insalubres del mundo. En este sentido, pues hay que reconocer que estos 150 años no han pasado en vano, y que la situación sanitaria como la situación histórica y social ha variado notablemente. No olvidemos una cosa, este señor no fue recompensado por apoderarse de la isla de Hong Kong, pero los ingleses soltaron la isla, se quedaron allí para estar enfrente de China y poder operar con China y forzar a China a muchas cosas. Los ingleses no les gustó que se quedara con esa isla en vez de con los territorios, pero no la dejaron, se quedaron en ella hasta hoy. Y el líder chino que participó en aquellas conversaciones también fue recriminado, aunque ahora parece que se le está rehabilitando en los libros de historia en China. Bueno, esto es el pasado, nos vamos al presente, nos vamos por supuesto a Hong Kong, donde espera ya nuestro enviado especial Vicente Romero. Vicente Romero, ¿cómo podrías hacer la crónica, tú que la has presenciado, la crónica de los últimos segundos de Hong Kong británico, los primeros de Hong Kong chino? Pues han sido unos momentos llenos de emoción y no exentos de tensión política. Una tensión que continúa en estos momentos porque, aunque ya son casi las 5 menos cuarto de la mañana en Hong Kong, hace escasos minutos que los compañeros que se encuentran en lo que hasta hace 4 horas y 3/4 era la frontera con China, nos han informado telefónicamente que ya han empezado a cruzar hacia acá ese contingente de tropas que se estima en unos 4.000 soldados chinos. Pero en fin, esto no es más que una anécdota dentro de una jornada histórica para Hong Kong. Una jornada histórica por muchos motivos. El primero, porque efectivamente se pone fin a la presencia británica al cabo de siglo y medio, desde las guerras del opio hasta ahora. Una jornada histórica porque se da la paradoja de que Inglaterra haya entregado una de las joyas del capitalismo mundial, una de las cajas fuertes del mundo, a una potencia comunista. Y finalmente porque cuando amanezca empezará a hacerse realidad el sueño de Deng Xiaoping, ese sueño definido con las palabras de un país, dos sistemas, que estaba diseñado como el futuro de China. Un futuro que comenzará cuando amanezca por primera vez Hong Kong bajo la bandera roja. Todo eso hace que esta jornada, llena de solemnidades, de nostalgia, a la que la lluvia que ha caído durante todo el día y que sigue cayendo todavía, ha dado un ambiente especial, y los chinos, que acostumbran a mezclar la superstición con la poesía, decían que el sol no ha querido ver cómo se marchaban los británicos y que el cielo llora sobre esta ciudad por la marcha de su gobernador, Chris Patten, que fue quien impulsó en los 2 últimos años los cambios democráticos. Unos cambios que han sido anulados en la sesión que se inauguraba de la Asamblea Provisional, de la Asamblea Legislativa Provisional, que se inauguraba no hace todavía 2 horas y que tenía sobre su mesa un paquete de reformas legales preparadas durante las últimas semanas precisamente para anular toda la normativa democrática de los 2 últimos años. En fin, ha sido una jornada llena de emociones, de contradicciones, una jornada inolvidable para todos los habitantes de Hong Kong y también un gran espectáculo para los medios de comunicación de masas. Seguiremos analizando esta jornada, Vicente, contigo siempre en directo. No sin antes preguntarle a Inocencio Arias, un país, dos sistemas, brevemente, desde el punto de vista de este país que es nuestro, el occidental, ¿es posible, Inocencio Arias, un país, dos sistemas? Pienso que sí, pienso que a China le interesa conservar ese estatus especial. Esto puede servir de ejemplo para Taiwán, y aunque habrá dificultades y disensiones dentro de la cúpula china, yo creo que en principio hay que otorgar un margen de confianza de que el sistema capitalista va a seguir implantado en Hong Kong, con la contradicción que significa para el continente chino. Aunque allí también, desde un punto de vista económico,
también el sistema capitalista ha empezado. Pero va a ser sin duda uno de los experimentos más sorprendentes de la historia. Sí, sorprendente, sorprendente. Muy sorprendente. De todas maneras, para los británicos, más que sorprendente, si hubiera que definir esta ceremonia el día de hoy, lo que ha ocurrido con una sola palabra por parte inglesa, no habría más que decir que nostalgia. Mucha tristeza en los rostros hemos visto. Londres, Alejandro Martínez, ¿también los británicos en la calle están tristes por haber perdido Hong Kong? Los británicos son muy pragmáticos y yo creo que la tristeza se la guardan para su interior, y los rostros de los ciudadanos del Reino Unido más bien expresaban indiferencia y cuanto menos resignación por algo que era absolutamente inevitable. Ellos lo observaban con escepticismo en muchos casos, pero sabiendo obviamente que los intereses británicos tenían que tener un punto y final en algún momento determinado, puesto que obviamente tenían un lease, como ya habéis comentado, por 99 años, un alquiler, por decirlo de alguna manera, sobre esos territorios, excepto Hong Kong, pero una isla sin agua apenas podría sobrevivir. Así que pues los británicos, tan amantes de guardar sus emociones, lo han vivido con cierto distanciamiento. Muy bien, Alejandro, seguiremos en contacto con Londres y nos vamos a otro punto, porque si los británicos están tristes, los norteamericanos parece que se han puesto muy serios. Exigen a China cumplir el compromiso de celebrar elecciones en Hong Kong antes de un año, pero en los últimos años suelen en Estados Unidos renovarle a China precisamente la cláusula de nación más favorecida. ¿No es así, Nueva York, Agustín Remesal? ¿Qué ha dicho el presidente Clinton? Ha dicho precisamente que van a seguir muy de cerca cuáles son los primeros pasos que va a dar China en Hong Kong nada más que entre. Y probablemente hoy mismo ya haya resultado la primera disidencia allí, la de Madeleine Albright, la de la secretaria de Estado norteamericano, que ha boicoteado esa sesión de constitución del Parlamento, porque dice no estar de acuerdo con el hecho de que el primer gobierno que va a mandar allí se haya nombrado a dedo, que no está claro efectivamente que vaya a haber elecciones dentro de un año, y sobre todo porque dentro de pocas horas van a entrar las primeras tropas en tropel, se podría decir, allí. No está de acuerdo Estados Unidos con eso. El presidente Clinton ha dicho esta mañana que está preocupado por ese hecho y que van a seguir muy de cerca cuáles son los primeros pasos que el gobierno chino va a dar en Hong Kong. Agustín Remesal, van a entrar, si nos fijamos bien, a las 6 de la mañana en Hong Kong, a las 12 en punto de la noche en España, a la hora de máxima audiencia en los informativos de la televisión en los Estados Unidos. Ha despertado muchísima atención este hecho y lo van a seguir de cerca porque, más que un símbolo, como quiere China, es sobre todo una forma de no llevar a cabo desde el primer momento la aplicación del tratado tal y como se entiende desde aquí. Estados Unidos, desde luego, como decías antes, ha respetado la consideración de nación más favorecida a China. El presidente Clinton justificó, creo que hace 2 o 3 semanas, cuando se le renovó esa consideración, el hecho de que este año es el primero en que Hong Kong va a estar dentro de la órbita económica china y, por tanto, no merecía la pena dar esa batalla en frente de la de los derechos humanos. De cualquier manera, lo que pretende Estados Unidos es que se cumpla la versión fundamental del tratado. Una sola China y 2 regímenes. Es decir, una China con un régimen comunista y la otra con elecciones libres, con parlamento libre, con derecho de expresión y sobre todo con elecciones. Muy bien, Agustín, si te parece, luego analizaremos cómo pueden ellos, tanto Estados Unidos como Naciones Unidas, vigilar que se cumplan esos acuerdos más adelante en una segunda ronda con nuestras corresponsalías. Hasta entonces hemos vuelto a ver, mientras que hablaba Agustín Remesal, los rostros, el del gobernador Christopher Patten, los rostros de cierta tristeza. Y hablábamos de la tristeza, que no significa lo mismo en China que en Occidente. Los chinos se ríen por otras cosas que nosotros, ¿no es así, Francisco? Sí, pero además a mí lo que sí me gustaría decir es que desde la perspectiva occidental se está hablando básicamente de la declaración conjunta sino-británica, pero no se habla de que existe también otra legislación que es la Ley Básica de la Administración Especial de la Región de Hong Kong, que fue aprobada por el Congreso del Pueblo de China en el año 1990 y que garantiza una serie de derechos de acuerdo con la ley china. Es decir, no se trata solamente de que Hong Kong, que no lo olvidemos, ahora ya es China, se vaya a regir por la interpretación occidental de los acuerdos. Hong Kong se va a regir por la interpretación china de los acuerdos y la interpretación china está plasmada en una ley fundamental. No olvidemos que el artículo 35 de la Constitución de China reconoce el
la posibilidad de que dentro del territorio chino existan regiones autónomas y regiones con regímenes especiales. Bueno, es si decir, todas Hong esas Kong leyes se está cumplen, ahí dentro. se van a poder alegrar los chinos residentes en Hong Kong y se van a poder alegrar con la sonrisa de la que hablábamos antes, que en China yo sé que significa turbación y que bueno, no está muy de moda, pero se van a poder alegrar con el mismo gesto. Desde luego en España sí hay muchos que piensan, Inocencio Arias, que alegrarse España se alegraría con cierto avance en la política sobre Gibraltar. Sí, no son dos casos totalmente iguales, ni mucho menos. Ellos tenían una base jurídica que nosotros no tenemos, y es el famoso tratado de retrocesión, que especialmente en el día de hoy habían firmado hace 90 y tantos años que tenían que devolverlo, pero hay otras cosas muy iguales. Son dos casos de dos colonias, dos posesiones de una potencia extranjera en el territorio de una nación, España y China en este caso, y un colonialismo a las puertas del siglo XXI pues es algo totalmente pasado de moda y anacrónico. Por lo tanto, yo diría que hay cosas que difieren, pero otras que serían bastante similares, y esto pues es un paso en la buena dirección para nosotros. Si les parece, vamos a profundizar en este punto, porque no podemos dejarlo de lado. Hong Kong hoy, desde luego, está en el punto de mira de la diplomacia mundial y primeras figuras de la política internacional se han dado cita allí, mientras que el acontecimiento se está observando claramente con mucha atención en todas las capitales occidentales. Pero al frente de la delegación oficial española está en Hong Kong en estos momentos el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Rato hablaba esta mañana, precisamente en exclusiva con el equipo de televisión española, y hacía este análisis a propósito de Gibraltar. La Unión Española es absolutamente flexible y abierta a cualquier negociación partiendo de un principio muy simple. Gibraltar es una colonia que debe volver a España y en ese sentido nos parece que cualquier fórmula que permita esa evolución sería positiva y España está dispuesta a aceptarla siempre que se produzca esa evolución. Y en cualquier caso España mantiene posiciones flexibles pero firmes y creo que de eso son plenamente conscientes el gobierno británico. ¿Lo que hoy sucede aquí tiene repercusiones en esas negociaciones? Pues probablemente no, pero es indudablemente una muestra de que se pueden llegar a acuerdos, se puede llegar a acuerdos pacíficos, se puede llegar a acuerdos importantes entre dos países, en este caso dos países como la República China y Gran Bretaña, pues seguramente es mucho más fácil llegar a acuerdos entre dos países que pertenecen a la Unión Europea. Desde luego, Inocencio Arias, esto parece muy lógico. Sería más fácil el entendimiento teóricamente entre dos países tan próximos y además de la Unión Europea. Sí, somos aliados, somos amigos, tenemos los mismos regímenes y sin embargo en este tema se han dado solo pequeños, yo diría que muy pequeños avances. El proceso de Gibraltar es un proceso lento, la postura británica es de una cierta rigidez. España ha ofrecido fórmulas, yo diría que muy generosas, a juicio de muchos españoles, generosas de más. Hemos ofrecido incluso, aunque sea de forma informal, una cosoberanía conjunta durante 30, 40 o 50 años sobre el Peñón, para que después revirtiera España, e incluso hemos dicho en infinidad de ocasiones que si los gibraltareños, los 28.000 gibraltareños, que son solo 28.000, no 6.300.000, quieren seguir siendo británicos a todos los efectos, una vez que la soberanía del territorio vuelva a España, el gobierno español estaría dispuesto a permitir que sigan siendo británicos y que tuvieran una amplísima autonomía, siempre partiendo de la base de que esto es un trozo de España que ocupó después de una guerra, aprovechándose de la guerra de sucesión española Gran Bretaña, y se quedó ahí y por ahora no lo ha devuelto, siempre partiendo de esa base de que se nos quitó en una guerra, en un tratado que se nos impuso después de una guerra, y que España quiere estrictamente conservar la soberanía, recuperar la soberanía del territorio. Además, no hay que olvidar que en esa guerra se perdió también Menorca, y Menorca se recuperó afortunadamente con bastante rapidez. Es decir, que no se trata de una cosa irreversible, un hecho, ¿no? Es el mismo hecho, tiene dos partes, una parte es Menorca, otra parte es Gibraltar. Menorca volvió a España con bastante rapidez, Gibraltar en cambio continúa allí. El análisis, desde luego, desde aquí parece que está muy claro. No sabemos cómo está en Londres. Quizá todavía en línea nuestro corresponsal, Alejandro Martínez, pueda sugerirnos algo de lo que allí se comenta, si es que se comenta algo a propósito de Gibraltar. Alejandro, ¿qué podemos añadir? Pues que no se comenta nada respecto de Gibraltar. Realmente se comenta, eso sí, los periódicos lo hacen abundantemente, sobre qué pasará con el resto de las colonias chinas, de las colonias extranjeras en China, como por ejemplo Macao, pero ningún comentario en Gibraltar. Uno de los periódicos de mucho prestigio económico, el Financial Times, se limitaba a criticar el enorme gasto que supone para el erario público británico mantener
estas colonias en el extranjero. El Daily Telegraph decía que si los imperios de por sí son malos, en principio pueden en la práctica convertirse en buenos. Y el Independent decía que el Reino Unido ha logrado cosas muy buenas en sus colonias, edificios modernos, gobiernos democráticos y apertura económica. Desde luego, de vez en cuando un toque colorista y desenfadado pues no viene mal. Muchas gracias, Alejandro. Quizá la influencia, lo decía el vicepresidente de rato, la influencia de lo que ha sucedido en Hong Kong no sea directa sobre la cuestión de Gibraltar, pero quizás sí volvamos a poner de moda con estas imágenes en todo el mundo, quizá en Naciones Unidas, el hablar de descolonización. Naciones Unidas siempre ha dicho que Gibraltar era un caso de descolonización y que no cabía aplicar la autodeterminación, que el principio de la autodeterminación, que es el principio clave cuando hay que descolonizar un territorio, no se puede aplicar si va en contra de la integridad territorial de un país. Es decir, si Gibraltar pertenecía a España o si Hong Kong pertenecía a China, no se puede decir que la población tiene que pronunciarse de Gibraltar sobre su futuro, toda vez que sería romper el principio de integridad. Esto lo ha dicho Naciones Unidas en varias ocasiones y le ha pedido a Gran Bretaña y a nosotros que negociemos en base a ese principio. Solo que hasta ahora, lamentablemente, a lo largo de diversos gobiernos españoles, esta negociación ha avanzado, pero no ha avanzado excesivamente. Muy bien, lo que sí ha avanzado en Hong Kong, y vamos a volver allí durante unos minutos, es lo que podría ser un ensayo de ceremonia que se podría aplicar, por supuesto habría muchos países y también incluso Naciones Unidas que desearía que se aplicaran en otras partes del mundo. De hecho, ahí está la frontera del año 2000 como frontera en la que hay que acelerar todos los procesos de descolonización en el mundo. Al menos eso dice Naciones Unidas. Brevemente, Vicente Romero, ¿algún apunte más antes de que hagamos una breve pausa en el programa? Yo creo que lo que decías es cierto. Tanto China como Gran Bretaña pueden estar orgullosas estos días de haber conseguido solucionar uno de los problemas bilaterales más graves que tenían, una cuestión espinosa como era la descolonización de uno de los enclaves del capitalismo mundial cuando se trataba de devolverlo a un país comunista, y que se ha conseguido mediante negociaciones, empleando la imaginación, buscando fórmulas nuevas, y eso es un ejemplo para evitar el recurso a la violencia que muchas veces parece ser el final casi inevitable de los conflictos internacionales. No tiene por qué ser así y el caso de Hong Kong lo ha demostrado. Gracias, Vicente. Lo que ha demostrado también el caso de Hong Kong es que no creemos que ningún país esté dispuesto a gastarse esos 233 millones de dólares que ha costado la ceremonia, las celebraciones en Hong Kong. Es efectivamente muchísimo dinero. Nosotros vamos a seguir aquí en directo con Hong Kong y con parte de las corresponsalías de Televisión Española. Vamos a ir al análisis dentro de poco a las diferencias que existen entre el caso de Gibraltar y el de Hong Kong, pero no sin antes hacer una pausa para que ustedes puedan ver algo de publicidad. Las 11:10 de la noche aquí en España, las 5:10 de la madrugada en Hong Kong. Por supuesto que el traspaso de Hong Kong es un acontecimiento en principio lejano para todos nosotros, pero que puede tener connotaciones políticas muy próximas, sobre todo en otros lugares del mundo donde la corona británica tiene soberanía. Entre ellos, Gibraltar, como hemos dicho hace unos minutos en este estudio, un territorio de 6 kilómetros cuadrados en el sur de la península ibérica. Un enviado especial de Televisión Española ha pulsado allí el ambiente que se vivía hoy en esa colonia. Francisco Navarrete, adelante. Pues aquí realmente no se ha visto con indiferencia los actos de devolución de Hong Kong a China. Sin embargo, entre los gibraltareños subsiste una gran preocupación por su futuro. Muchas de las personas que hemos entrevistado decían que ellos preferían continuar como colonia de Gran Bretaña, considerarse británicos. Otros dicen que aspiran a una autodeterminación. Estos son la mayoría y sobre todo
entre todos los personajes entrevistados, tanto políticos como gente de la calle, quieren mejorar las relaciones con España, que dicen que los políticos españoles no los han comprendido nunca y que prefieren un acercamiento mayor para que eso en un futuro pueda dar un resultado de una mejor relación. Paco Navarrete, esas en parte las opiniones que nuestro enviado especial ha cosechado entre los habitantes del Peñón. Seguimos en directo por supuesto con Hong Kong y con parte de las corresponsalías de Televisión Española, pero vamos más al análisis. Una de las grandes diferencias entre el caso de Gibraltar y el de Hong Kong es su distinto origen histórico, ya lo hemos mencionado aquí. Volvemos entonces por unos momentos a la historia, en este caso a la de Hong Kong, para buscar el origen de la colonia. El reportaje lo ha elaborado Paco Audige. El nombre de esta calle recuerda el lugar donde el capitán Charles Elliot, supervisor del comercio británico en China, hizo la bandera